En mi vida de vagabundo conocí mucha gente, pero jamás he podido olvidar a Belén y a Carol. Y ahora les presento a Maese Trotamundos. Y yo, Maese Trotamundos, personaje de Melena, voy a contar en romance una historia verdadera. Una vez, en Buenos Aires, nos fuimos con la andariega, un carro con un caballo y un teatro de marionetas. Bueno, mi nombre es Pablo Medina, soy maestro de escuela. Empecé como maestro en la ciudad de Buenos Aires en el año 1961 en el Instituto Bernasconi. En ese momento era directora general Marta Salotti y tuve como director de escuela a López Ocón y a Carmine Blas Arubi, con las que hicimos experiencias interesantísimas en ese periodo yo estuve entre el 61 y el 67. Luego, bueno, logré por concurso ser nombrado maestro titular y pude recorrer un poco distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero siempre trabajando en los barrios. A raíz de todo esto empecé a meterme muy de lleno en todo lo que es el proceso de la literatura infantil. Y en ese periodo del Instituto Bernasconi conocí a Germán Verdiales, a Gigena Sánchez, a María Hortensia Lacó, especialmente, y a María Elena Bol, y especialmente mi contacto con todo ese mundo me permitió abrirme al mundo de la literatura infantil. Yo creo que fue mi mejor aprendizaje, creo que fue el lugar donde yo pude abrevar y compenetrarme de todo este proceso durante esos 6 años que estuve ahí. Y por la tarde mi tarea en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires, en Reconquista 439, donde yo manejaba en el departamento de menores toda la programación con niños y preadolescentes o adolescentes inclusive, de actividades de tipo recreativas culturales, y manejaba la biblioteca también del departamento de menores. Bueno, se instaló, digamos, en mi persona todo lo que es el mundo de la infancia a partir de estas experiencias vitales, experiencias de vida. A raíz de eso, bueno, en el año 61, estando en el Bernasconi, conocí a Javier Villafañe, el titiritero, y luego de una memorable función de títeres pudimos charlar y a partir de ahí fuimos amigos y durante muchos años lo frecuenté. En estos últimos años yo pude construir un poco, reconstruir su historia, porque tuve la suerte y tuve la oportunidad de que él me permitiera ser amigo personal, y entonces durante años hemos viajado por la República Argentina y algunos países de América Latina, él haciendo sus títeres y yo hablando sobre él fundamentalmente. En el año 1990 publiqué en Sudamericana su biografía. Y en este momento, hace 3 años, estoy dirigiendo la obra completa de su obra, que van a salir en 7 tomos en la editorial Coligüe. Entonces me he dedicado a Villafañe, fundamentalmente porque sostengo que es uno de los pilares de la literatura infantil argentina, un poco porque Villafañe no solamente fue un gran poeta, sino también un gran narrador y un gran dramaturgo en materia de obras para títeres, fundamentalmente. Era un gran conocedor de la vida del niño en sí, aunque él a veces negaba que él se dedicara a los niños. Dice, esto me sale como una cuestión vocacional, como una cuestión de deseo, y esa es la defensa que hacía, pero fundamentalmente era un creador. Si tomamos en cuenta las obras que produjo para niños, como el poemario El Gallo Pinto, ya en el año 38, él gana el concurso nacional de poesía, donde Borges es jurado, con un libro de cuentos, canciones y poemas, donde ya aparece la obra poética para niños El Gallo Pinto. Bueno, en el año 33-34 conoce a Federico García Lorca, y con el cual intima y logra cierta relación, y hablan de títeres. Él presencia en el año 34, antes de su retorno a España, hace una función memorable donde está presente Pablo Neruda, Oliverio Girondo, Nora Lange, el mismo Javier Villafañe, Juan Pedro Ramos. Hay una cantidad de otros personajes de la época. Soysarelli era un periodista de aquel entonces,
presencian en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Hay una placa en la entrada en homenaje a esta única función, que fue una función memorable, la única que hizo fuera de España Federico García Lorca, que yo creo que fue lo que marcó el camino, sobre todo de Villafañe y de muchos titiriteros, en el manejo del títere de guante, fundamentalmente. Me gustaría compartir y leer un texto que yo le tengo mucha estima porque creo que es un texto liberador, es un texto de compromiso de su libro de cuentos más importante, que es Los sueños del sapo, un libro que hoy fue reeditado y está en una edición de los libros de Borges, en homenaje a Borges Espívaco, editado por Coligüe, Los sueños del sapo. Y voy a tomar el cuento justamente que lleva el título del libro, que se llama Los sueños del sapo. Una tarde, un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del su molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escuchaban. Anoche fui árbol, dijo. Un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos, tenía raíces, ondas y muchos brazos como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño elevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esta tarde, el sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos formaron rueda para oírlo. Estaban atentos. Fui río anoche, dijo. A ambos lados, lejos, tenían las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en los puertos. La misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua que está quieta. Es la espuma que anda y que el río está siempre callado. Es un largo silencio que busca las orillas, la tierra para descansar. Su música cabe en las manos de un niño, sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una lástima, verdaderamente una lástima. No vi una sola sirena, siempre vi peces, nada más que peces. No me gustó, se rió. Y el sapo se fue, volvió a la huerta y descansó, entre 4 palitos que señalaban los límites del perejil. Esta tarde, dijo el sapo, esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vinieron desde muy lejos para oírlos. Fui caballo anoche, dijo. Un hermoso caballo, tenía riendas, iba llevando un hombre que huía, iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a un poste. Después vi una estrella grande en el cielo. Después el sol. Después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento y el día siguiente dijo, no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga y dijo al día siguiente, no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube y dijo, no me gustó ser nube. Una mañana los sapos los vieron muy felices a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo los miró y sonrió y respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. La magia, el colorido y la poética de este texto, yo creo que es emblemático. Yo estimo que hay cierta literatura, como en el caso de la de Javier Villafañe, que implícitamente en el texto está diciendo una cantidad de cuestiones con respecto a la vida, la libertad, el compromiso y la identidad. En este caso el sapo no se encontraba a sí mismo y finalmente
terminó creyendo que él lo que debía hacer en la vida era ser un sapo. Y ser un sapo era identificarse con muchos otros sapos y con su naturaleza. Me parece que esto es atinente al ser humano, encontrar su propia identidad. Que cada pueblo se identifique y busque su camino. Villafañe era un militante también. Villafañe era un tipo que vivió intensamente la vida. Se exilia en el año, allá por el 70 y también 70 y tantos, se tiene que ir cuando se publica por la editorial Caridad los cuentos del zorro, donde hay una serie de textos, dentro del texto mismo hay una cantidad de alusiones a cuestiones de represión y a cuestiones de control, y entonces parece ser que en ese momento el gobierno de Onganía, el año 66-67, no le gustó la cosa, y hay comentarios en las publicaciones periódicas y en la radio, y entonces esto lo asustó a Villafañe, y se exilia, primero se va a Ecuador y luego se va a afincar en Venezuela, en Mérida, donde la universidad le va a dar un espacio para crear el departamento de títeres, tarea que lo hace con mucho gusto, y va a desarrollar todo un proceso de formación de titiriteros en Venezuela. Y aún a partir de esta experiencia que fue muy enriquecedora, también Villafañe no deja de escribir y no deja de recordar a su país. Y va a producir una gran obra que es el comienzo de toda la parte teórica de la historia del títere. Hay un proyecto que él arma con la Universidad de Mérida, donde intenta hacer la historia del títere en América Latina. Y esto quedó inconcluso y yo tuve la suerte, al conocerlo, de proseguir y armar la historia del títere para la UNIMA, que está publicada en francés en una enciclopedia mundial de la marioneta en el año 2009. Bueno, este es Javier Villafañe, también yo creo que un comprometido con la vida, yo creo que son militantes de la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de la política y más allá de la postura por un partido o por un sello o por una bandera, yo creo que eran militantes de la vida, amaban la vida y amaban la libertad. Javier Villafañe es parte también de la Biblioteca de la Nube, prácticamente hemos podido rearmar toda su obra poco antes de fallecer, es decir, que la obra de Villafañe está dispuesto a ser accesible a la gente que desee investigar el proceso de su creación, tanto poética como literaria y dramática. Javier Villafañe falleció en el año 96 a los 84 años. Bueno, y este es nuestro homenaje, nuestro querido y sentido homenaje a Javier Villafañe.